Dancing as an act of rebellion. Dancing as an act of rebellion. Танец как протест. Dancing as an act of rebellion. Tanec как протест. Bir isyan eğilimi olarak dans etmek. Bir isyan eğilimi olarak dans etmek. Prácticamente un proyecto en el que realmente lo que se busca es intentar, no mediante un mensaje claro, sino mediante dudas, ¿vale? Si te fijas, todas las canciones y todos los títulos de las canciones son contradicciones, son preguntas, son dualidades. Ujú. A través de estas dualidades y de estas contradicciones se intenta cuestionar lo que es tanto el ser humano como la sociedad capitalista Ujú. y, por supuesto, de una manera también autocrítica, ¿no? O sea, yo no soy nadie para dar lecciones de moral a absolutamente nadie, ¿vale? Pero sí que creo que puedo plantear dudas para que la gente, dentro de la escena de la música electrónica, que es una cosa que no está muy al orden del día, pueda plantear ese tipo de dudas. Básicamente. Vale, entonces la diferencia, por ejemplo, que tú ves fundamental entre We Are Not Brothers, el proyecto con el que yo te conocí, ahora Abraxas, Sí. ¿cuál es? Vale. Aparte de la evolución, evidentemente, personal que Vale. has tenido. Son varias, ¿no? We Are Not Brothers es un proyecto comunitario con otra persona que además también hemos colaborado y hemos participado con muchos otros artistas, tanto músicos como escenógrafos, etcétera. Y es una cosa que surgió de una manera muy espontánea cuando éramos más jóvenes y que ha ido evolucionando poco a poco sin tener en principio un sentido demasiado organizado, ¿no? Ujú. Abraxas es un proyecto, por contra, en solitario, totalmente profesionalizado, que lleva mucho tiempo desarrollándose, aunque es realmente ahora cuando se estrena, pero llevo como 3, 4 años desarrollándolo, Vale. como bien sabes. Sí, yo Y sí. aparte también de que está mucho más enfocado a lo que es la pista de baile, Sí. su carácter 100% político, ¿vale? Y por tanto es 50% un proyecto de música electrónica, un proyecto artístico de música electrónica y 50% un proyecto de reflexión filosófica y lucha político-social, ¿vale? Con We Are Not Brothers sí que teníamos un poco, unos tintes de estos temas, pero esto es ya 100% porque al final es un reflejo de mi personalidad y mi personalidad es básicamente es una persona que ama el arte, ama la música electrónica, pero que está muy politizada. Sí, te Y consideras activista entonces, me ¿no? considero activista, sí. Bueno, creo que en realidad todos lo somos, ¿no? Incluso podemos hablar aquí de la equidistancia, ¿no? La gente que no se posiciona, la gente que no lo es, pero esa simple posición es también un activismo o un antiactivismo, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. Y a nivel del set que llevas, o sea, sí, quiero decir, maquinitas y sí, demás, ¿en qué se diferencia? Bueno, ya sé que con We Are Not Brothers es sí. también banda, está el formato banda, que es como os conocimos, pero básicamente, Bueno, ¿cuál es la diferencia? lleva más sintetizadores, ¿vale? Lleva menos guitarra, evidentemente, aunque hay alguna guitarra grabada, pregrabada, es 99% electrónico, ¿vale? Ujú. Y a nivel de máquinas no se diferencia mucho porque al final utilizan las mismas máquinas, simplemente que ha aumentado el número de sinter y tal. A nivel escenográfico es importante, trabajamos con el mismo escenógrafo que con la banda, con Gareth Vale, Brothers, que es Juan Carlos de Screamworks sí, madrileño que parte está por aquí. de Solab, Correcto. Y hemos creado un espectáculo bastante básico, pero creo que efectivo, ¿no? Que ujú, hoy estrenamos aquí también. Y evidentemente depende del tipo de festival que vayamos a acudir, pues montaremos unos sets más grandes o menos grandes. También hemos comprado material propio para aquellos festivales que no dispongan de material, pues traerlo nosotros y que sobre todo que el espectáculo nunca se resienta, ¿no? ujú. Que no haya una diferencia entre que Abraxas toque en esta sala o en la otra, en este festival o en el otro, ¿no? Siempre Ya, tiene que haber un acompañamiento audiovisual mínimo con, bueno, coordinación de luces LED, estroboscópicos, máquina de humo, pantallas con o visual, sea, qué etcétera. complejidad entonces. Hay complejidad, claro, el proyecto en realidad es muy complejo, no solo a nivel de imaginario, filosofía, etcétera, sino también a nivel de producción musical y a nivel de producción escenográfica. No, no, estoy flipando un poco porque, claro, o Mm, sea, yo esto no lo sabía, por ejemplo. Yo ujú, pensaba que sí que te hacía los visuales y tal, ujú. pero no sabía que había también una idiosincrasia, por así decirlo, a nivel Totalmente. visual. De hecho, al final, Abraxas se concibe como un proyecto de directo audiovisual. Y si no se puede desarrollar el directo audiovisual, no se No toca. se toca. A no ser que sea, bueno, se pueden hacer excepciones, Ya. evidentemente, Ujú. pero está concebido para ser un proyecto visual 100%. Vale, ¿y qué fechas tienes en mente ahora? ¿Qué planes Pues mira, tienes? no hay fechas cerradas, bueno, hay fechas cerradas, pero no se puede todavía decir, aunque la realidad es que la estrategia que estamos trabajando con Ombra, porque vamos a trabajar también con Ombra Agency,
es durante el primer trimestre hacer presentaciones un poco más caseras, un poco más a nivel estatal, por hacer un poco de rodaje del proyecto, Ujú, presentaciones del público, ir mejorando el directo, ujú. etcétera, y ya ir desde ya trabajando para poder pillar en verano lo que son Europa y festivales, Sí, y a final de año hacer gira internacional, ya intentar saltar a América, etcétera. Evidentemente, dentro de la medida de lo posible y de lo que podamos y de la aceptación que tenga el proyecto, porque somos muy conscientes que un proyecto con este contenido no es fácil de vender. No es ya, fácil de vender porque no todos los artistas, ni todas las salas, ni todos los festivales quieren implicarse en temas políticos. claro. Entonces, ya de hecho se me han cerrado algunas puertas Eso es lo que te iba a preguntar. con a artistas o continuación. con tal porque no quieren implicarse en un proyecto de estas características precisamente por eso, ¿no? Porque quieren separar música y política, arte y política cuando realmente no existe esa separación. De hecho, las proyecciones de hoy empiezan con un mensaje que al final lo que dice que la música es política, el arte es político, lo personal es político, todo es político. Incluso si tú me dices que no quieres colaborar en este proyecto, te estás posicionando políticamente. Come atto di ribellione. Parlare come atto di ribellione. We Are Not Brothers es un proyecto entonces que has dejado un poco al lado, ¿no? A ver, está ya desde hace un tiempo en stand-by, pero no ha sido por decisión mía, sino porque por una parte la pandemia nos hizo parar mucho, en un momento justo en el que estamos, en un buen momento dentro de nuestra trayectoria, habiendo tocando en el Ombra, en el Darkmat, sacando EP con Oráculo, ahora mismo ninguna previsión ni de sacar material nuevo, ni de hacer conciertos de seguido, ni tal. Simplemente estamos organizando o cogiendo algunas propuestas que nos interesan, sobre todo por disfrute personal, ¿no? Ya. Y sabiendo también que hemos sido también un proyecto siempre de altibajos, muchos altibajos. Ujú. Altibajos. Llevamos 15 años, pero ha sido como... Claro, es que esto, evidentemente, la gente seguramente. Es un proyecto que no va a morir y va a continuar y yo espero que en un futuro sigamos. Y además con Abraxas también quiero reivindicarlo. De hecho, en el doble disco que sale ahora hay un rework de We're Not Brothers con Ana Curra que he hecho yo como Abraxas y en el disco de remezclas hay una remezcla del Embrace Capitalism de We're Not Brothers. Y además voy a tocar también en todos los directos, voy a tocar siempre una canción de We're Not Brothers porque creo que es un proyecto que tiene que reivindicarse más, que no tuvo el recorrido que se merece por cuestiones tanto internas como externas ahí Sí. adentro, pero que todavía tiene vida y que en un futuro seguro que reverdece otra vez. Acte de rébellion. Tanzen als Akt der Rebellion. Danser comme un... Entonces, por ejemplo, para una persona que, tú imagínate, ¿no? Que no supiera nada, Ujú. absolutamente nada de Abraxas, Ujú. ¿tú qué le puedes decir que puede encontrar tanto en el disco como en el directo? Vale, pues yo le voy a decir que va a encontrar una experiencia audiovisual potente, que va no solo va a escuchar música electrónica de baile y a bailarla, sino que también va a haber mucho de punk y mucho de metal, tanto en la actitud como en la música, ¿vale? Que lo que pretendo es hacer pensar y ir un poco más allá dentro de la escena de la música electrónica, que muchas veces se presupone que es hedonista, ¿vale? Sí. Pero yo entiendo que no lo es, desde el punto ya que hemos hablado antes en que el simple hedonismo ya es una decisión política y una posición política, pero bueno, intento que la gente vaya más allá y de momento, a pesar de que el proyecto tiene poco recorrido, me doy por satisfecho con esto porque las entrevistas están yendo mucho en ese sentido, a la poca gente a la que estoy llegando de momento, pero hay gente que me escribe, ¿no? O que me comenta como que realmente les ha impactado, ¿no? Un videoclip o una canción que les ha hecho reflexionar sobre cualquier tema, etcétera. Gente que seguramente antes de esto no se plantea determinados temas y evidentemente la gente que sí que es combativa, que sí que tiene ya unos intereses, el proyecto le flipa, le encanta, ¿no? Porque Claro. dice, hostia, pues me encanta unir estos dos mundos, que evidentemente tampoco es nada súper innovador. Ya hay otros proyectos en la historia que lo han hecho y de hecho si entráis en la página web que es abraxas.dance, dance de bailar, ¿vale? Abraxas.dance. Dance. Hay un manifiesto político del proyecto de 10 puntos. En uno de ellos cito mis referencias o mis influencias no solo artísticas y musicales, sino también conceptuales, entre los que cito, por ejemplo, a Underground Resistance o a Vidi Monjor de mi pueblo o a Frank Zappa, por decir algunos ejemplos. No, es bastante rico, ¿no? O sea, Sí. tiene muchas influencias culturales. Al final no solamente es un proyecto musical, ¿no? Totalmente. Es un proyecto conceptual. Conceptual, totalmente. Al final, yo creo que trasciende un poco de lo que es la música y eso Sí. es lo que también quiero que la gente conozca. Por eso las entrevistas se me quedan muy cortas. El otro día presenté el disco en Que parezca un accidente en Radio 3 Sí. y era media hora de entrevista, pero con media hora, además con música y tal, no es suficiente para explicar un proyecto con una filosofía tan rica, porque además detrás hay muchas historias personales, ¿no? Incluso la propia elección del nombre tiene mucho que ver con
por un tema personal, vital, que además he descubierto a posteriori de empezar a desarrollar el proyecto, que cobra todavía, hace que cobre más sentido todavía el ¿Puedes proyecto. explicar un poquito más eso? Vale, pues bueno, básicamente radica en que el proyecto se llama Abraxas. Abraxas, como bien sabes, es un antiguo dios que aparece en muchas religiones antiguas, incluso en el antiguo Egipto aparece, Ujú. que es un dios que tiene la capacidad de hacer el bien y el mal de manera intrínseca, ¿vale? Sí, Es benevolente con la gente que hace el bien y castiga duramente a la gente que hace el mal. sí. Básicamente esto manifiesta o lo que hace es expresar lo que es la dualidad del ser humano, ¿vale? El ser humano es dual, todos somos duales, somos capaces de lo mejor y lo peor, y además incluso ese mejor y ese peor es totalmente subjetivo, para que es bueno Absolutamente, puede ser malo para otra persona, etcétera. absolutamente. Y creo que es un concepto que se ha intentado esconder, ¿vale? Porque de hecho, cuando entran en juego las grandes religiones monoteístas, no hay una dualidad, solo hay un bien. Y si Exacto, haces ese bien, arderás en el infierno, exacto. ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, es una manera de dirigir al final las acciones, ¿no? De lo que es la gente y la sociedad, ¿no? Para que unos pocos, el establishment, digan cómo tienen que actuar el resto y que No, estén dominados la religión al final siempre es un poquito de opio para el pueblo, ¿no? totalmente. Entonces, Sí, yo, los romanos tenían el circo y nosotros tenemos la religión, religiones. ahora Netflix también. Sí, bueno, pero me entiendes, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es un concepto que se debe reivindicar. Además, creo que la sociedad en la que vivimos, la sociedad capitalista sobre todo, es súper dual, es súper contradictoria, es súper de extremos. Y aparte de todo esto, yo soy una persona extremadamente dual, ¿vale? Toda la vida lo he sido. Esto como la dualidad no está aceptada en la sociedad, me ha martirizado de una manera muy heavy durante toda mi vida, hasta que leí en la adolescencia el libro de Hermann Hesse llamado Demian. Yo me llamo Damián, se llama Demian, y en Demian habla de la dualidad, gracias a Praxas, ¿vale? Entonces esto a mí me estalló la cabeza, gracias a esto empecé a investigar, empecé a entender un poco todo ese tema, empecé a aceptarme un poco más, ¿no? Y por eso al final decidí unir todas estas, ¿no? Concepto de Abraxas, Demian, dualidad, sociedad capitalista, ¿no? Para intentar, a través de las dualidades, los extremos, las contradicciones, intentar generar dudas para que la gente piense un poco acerca de... Si lo que quieres un Claro, poco sí es mismo. remover la conciencia, Correcto, ser un poquito batidora. correcto. Pero además, como te he dicho antes, no a través de un mensaje directo o claro, porque no existe, ¿vale? No hay mensaje claro, no hay nada que sea blanco o negro, todo tiene muchos matices, muchas interpretaciones y además yo no soy nadie para dar lecciones de moral a nadie, simplemente que todos nos replanteemos. También entra el factor en que el artista no es la sociedad, la persona o la figura que debe resolver los problemas, es la figura que debe plantear los problemas. Cuando ves un concierto, cuando ves una performance, te tiene que remover algo por dentro, te tiene que remover, te tiene que generar dudas, pero no te las tiene que resolver. Para eso ya hay, ¿no? Tú mismo lo tienes que resolver o ya hay otras figuras en la sociedad. Finalizando todo esto y para más INRI, una vez desarrollando el proyecto el año pasado, bueno, el año pasado fui tío por primera vez, ¿vale? El ¿Estás Yuk, contento? mi sobrino el Yuk vino, el primer llorente de la familia vino y preguntando a nuestros padres cómo habían elegido nuestros nombres, ¿no? Por el tema, hostia, cómo le iba a llamar el niño y tal. Claro, le pregunté a mi madre por qué me habían llamado Damián y mi madre me dijo, pues mira, no lo sé porque te tienes que llamar Pau o Neus si eras chica y cuando naciste tu padre fue al juzgado de guardia y te puso Damián sin consultar a nadie. Y todavía no hemos sabido por qué. Y claro, fui a preguntarle a Sí, mi que te madre. pega, ¿eh? Ya, totalmente. Y cuando No te veo yo llamándote Pau, ¿eh? Ya, ya, Juan, Oh, Francisco. no, Bueno, total. Cuando hay gente que dice que el nombre determina la personalidad, ¿no? absolutamente, yo creo que sí. Entonces, cuando voy a mi padre y le pregunto por qué me llamo así, me dijo, por la novela de Hermann Hesse. Mira, Y yo le digo, pero hombre, pero joder, no sé que llevo 2 años desarrollando este proyecto que para mí es vital y ahora todavía es más vital porque el círculo se cierra y todo tiene una lógica, una concordancia y un... Y bueno, mi o padre, sea que también existe un poco, bueno, también dudas tuyas resueltas, ¿no? claro, A la hora de plantear el proyecto y de cómo lo has ido claro, elaborando, también se han ido resolviendo algunas dudas tuyas a nivel más personal, ¿no? totalmente. Abraxas al final es un mensaje positivo, escondido, esto es un punto del manifiesto también, es un mensaje positivo escondido entre muchos mensajes aparentemente negativos. Vale, es un poco la luz en la oscuridad, ¿no? Entonces, aunque el directo vaya a parecer súper destroyer y va a ser súper estroboscópico, súper tal, al final hay una sorpresa que al final dice, bueno, pero en realidad esto es... Bueno, es también un poco el instrumento transformador del arte, de la música, es así, ¿no? O sea, quiero del decir, ser humano, o sea, nos vamos por exactamente. amor, si no hay amor, no vamos a ningún sitio, y de hecho, el mundo se va a la mierda porque no hay amor suficiente.
first climate strike was a lonely event a little over a year ago, and in the intervening time you have sparked the interest of millions, literally, of children around the globe, demanding action for climate change. Greta, what's your message to world leaders today? We'll be watching you. You understand the urgency, because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil.